Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista en esta nueva modalidad que tenemos vía Zoom en Motivar, cumpliendo 18 años, y en esta oportunidad tenemos también la suerte de poder conversar con Ximena Melón, quien es la directora nacional de Sanidad Animal del SENASA, médica veterinaria, con una amplia trayectoria no solo en el ámbito local vinculada a la sanidad animal, sino también internacional. Así que bueno, Ximena, te agradezco un montón estos minutos que vas a compartir con Motivar. Gracias, Luciano. Muchas gracias. Felicitaciones por los 18 años. Y bueno, gracias por la entrevista también. Gracias. Bueno, y siempre en este contexto que estamos viviendo, empiezo las entrevistas últimamente preguntando algo que seguramente a los productores, a los veterinarios, a la gente vinculada a sanidad animal le interesa, que es cómo lleva adelante el SENASA con todo el despliegue territorial que tiene, y que ha tenido y que seguirá teniendo, imagino, cómo ha vivido estos meses de pandemia para poder garantizar todo lo que tiene que ver con cuestiones de fiscalización, trabajo a campo, las oficinas locales. ¿Cómo me podés contar cómo se adaptó el Servicio Nacional a este contexto? La verdad que sí, que como a todos, no solo nos agarró de sorpresa, digamos, tuvimos que adaptarnos rápidamente a esta nueva realidad. Y la verdad es que, debo decirlo de una manera excepcional, desde el día cero se estableció que la provisión de agroalimentos era una actividad esencial. Pero bueno, de ahí a poder realmente llevarlo a terreno, se generaron muchas dificultades. En marzo arrancábamos la primera campaña de fiebre aftosa con las connotaciones y la importancia que sabemos que tiene y que es una vacunación masiva, en este caso de la totalidad, en este caso era la primera campaña de totales, con lo cual teníamos que vacunar a los 52 millones de bovinos, y la realidad es que supimos adaptarnos entre el ámbito privado y público, con algunas medidas que se tuvieron que tomar de último momento, pero siempre conversando, siempre consensuando, y la realidad es que no debimos, como otros países, postergarla, sino que pudimos llevarla adelante a pesar no solo de las limitaciones que genera la misma pandemia y la preocupación por las personas que trabajan, sino además por las restricciones de movimiento interjurisdiccionales que había y que sigue habiendo. Pero la realidad es que pudimos avanzar en lo que es la campaña de fiebre aftosa, en lo que es la campaña de vacunación de brucelosis, digamos, con niveles de vacunación altísimos, como venimos teniendo todas las campañas. Y así nos fuimos acomodando con todas las especies y con todos los programas. Y la verdad te podría decir, Luciano, que realmente estamos muy, digamos, muy conformes, y debemos estar todos quienes estamos ligados a lo que es la sanidad y la calidad agroalimentaria, muy conformes, porque la verdad es que se trabajó muy bien, gobiernos provinciales, el sector privado, los entes y fundaciones sanitarias, los productores en su conjunto. La verdad que ha sido con muchas dificultades. Ahora no solo se nos viene la segunda campaña de vacunación de fiebre aftosa de menores, y además tenemos problemas de sequías, tenemos problemas de incendios. Pero como yo te digo, me parece que a través del diálogo y del consenso se ha llegado a poder establecer muchas estrategias, muchas medidas para protección de los trabajadores, tanto a nivel de los frigoríficos como a nivel de campo, como decías vos, generando muchas herramientas informáticas. Vos me mencionabas los veterinarios locales. Realmente se generaron muchas herramientas informáticas para que la producción y la comercialización y el movimiento de animales pudiera seguir. Así que creo que se actuó de manera rápida y con mucha previsión, y se pudo llegar a un muy buen puerto. ¿Y eso de qué dependió, digamos? ¿Solamente de la buena voluntad, de que ya el sistema estaba afianzado, de que, me imagino que la buena voluntad siempre pesa, ¿no? Siempre juega, pero también es como que expone que el sistema, digamos, venía afianzado y cumpliendo sus objetivos previamente? Yo creo que sí, claramente. Hay un sistema que ahora digamos que tiene un nombre y apellido a nivel internacional, que es las alianzas público-privadas, que ya veníamos caminando con ese tipo de trabajo.
y en otras especies, no solo con relación a fiebre aftosa o la campaña, sino en otras especies, en las mesas, en las comisiones, donde se venían priorizando temas que era necesario priorizar y consensuando posiciones. La realidad es que es, como ya te decía, a través de ese tipo de ese tipo de interacción, en donde los objetivos deben ser comunes entre el sector público y el sector privado, e incluyo en esto también a los gobiernos provinciales, que también se integran a esta mesa de consenso, de diálogo, y eso es lo que permite que el sistema fluya. Si hay conflicto entre los actores involucrados, la realidad es que es muy difícil, pero la verdad que creo que sí, que es un sistema que así viene funcionando y así tiene que afianzarse y así tiene buenos resultados. Bien, y Ximena, bueno, y asumiste como directora nacional de sanidad animal en nuestro contexto, me imagino que con determinadas expectativas, con un plan de trabajo determinado, y quiero ver cómo me podés resumir cuál es hoy en este contexto los objetivos primarios que tiene la Dirección de Sanidad Animal atendiendo al contexto, y cuáles crees que van a quedar para más adelante. Bueno, sí, claramente cuando uno se encuentra con este tipo de realidades, de repente cambian las prioridades, claramente. No es lo mismo lo que pensábamos con el equipo de trabajo en marzo que lo que pensamos ahora. Sin embargo, mucha energía fue puesta en mantener los programas sanitarios funcionando a pesar de las dificultades que genera de logística, lo cual hay otras prioridades que se mantuvieron y que se mantienen y que, digamos, se hizo un esfuerzo para que el teletrabajo, que tuvo mucha gente de los organismos públicos y también de la instancia privada, no frenara eso, porque la idea es acompañar el crecimiento de cada uno de los sectores, y la realidad es que eso se ha mantenido. En este sentido, te decía, claramente cambian las prioridades y hay algunos, digamos, algunos objetivos por ahí de planificación y de organización que se dejaron un poco de lado, pero claramente nos hemos planteado revisar a dónde estamos y hacia dónde queremos ir en programas como la brucelosis bovina, en programas como el de garrapata bovina. Se han hecho mesas de trabajo que nos permitieron. Yo creo que también esto de las comunicaciones virtuales, aunque parezca mentira, a gente muy alejada la acerca. Entonces, generó mesas de debate donde estábamos presentes todos los involucrados, desde las provincias más al norte hasta las provincias más al sur, desde los gobiernos provinciales hasta los sectores agropecuarios, hasta las instancias regionales de SENASA. Entonces, te digo, cambiaron algunas prioridades, pero sobre todo cambió la metodología de trabajo. Pero muchos objetivos hemos podido mantenerlos por ahí a otro ritmo, te diría. A lo mejor uno pensaba poder generar un consenso sobre hacia dónde vamos con un programa sanitario un poco más rápido, pero sin embargo el hecho de que lo haya hecho más participativo, por ahí lo hizo más lento, pero a su vez más participativo. Así que yo creo que las prioridades se han mantenido y eso se puede ver en los resultados. Así que eso ha sido también parte de lo que nos ha presentado esta pandemia. Y también, Ximena, un rol activo en todo lo que tiene que ver porque como vos dijiste, el sector no solo estuvo exceptuado de seguir produciendo, sino que en muchos rubros incluso incrementó su ritmo de exportación. En ese sentido, tanto la carne bovina como la carne porcina siguieron no solo produciendo, sino que incrementando su ritmo de exportación. ¿Cómo evaluás ahí la participación del SENASA en todo ese trabajo conjunto con la industria? Y por eso te digo, la participación del SENASA cumple un rol muy importante en lo que es generar confianza en los mercados y acompañar este crecimiento de las exportaciones a través de las verificaciones oficiales que se deben hacer y de la certificación que se debe hacer.
En ese sentido, Argentina también fue pionero en establecer protocolos en, por ejemplo, la industria frigorífica, que fue una de las más afectadas a nivel mundial, en establecer protocolos de sanidad que aseguraran la continuidad de la producción y la industrialización de manera de poder mantener el volumen de exportaciones. En la certificación se han mantenido las instancias de negociación internacional, se han generado nuevos mercados. El ritmo, como te digo, se mantuvo de manera de acompañar al sector y a la industria en estos crecimientos. Así que fue un desafío hacerlo a la distancia, de manera remota, pero me parece que todo el sector y todas las instancias involucradas se han sabido acomodar a esta realidad de manera muy rápida, muy ágil. Y bueno. Sí, ni hablar. Bueno, Ximena, te imaginarás que tengo muchas preguntas, ya me fuiste mencionando, me fuiste adelantando algunos temas que también te quería preguntar, pero voy a empezar, digamos, por lo más cercano. La semana pasada estuviste participando de lo que fue el Congreso de Entes y Fundaciones que organizó CRA, con, bueno, muchísimos expositores, lo mismo, ¿no? Yo solía ir presencialmente, tenía muchas notas, podía tener mano a mano con ustedes, informarme de muchos temas. Creo que igualmente pudieron hablar todos los que están involucrados en este tema y quería saber tu resumen, tu conclusión de lo que fue el Congreso, que tuvo, me parece, el aspecto destacado de que es mirar qué es lo que está haciendo Brasil, dejando de vacunar, y la redefinición del rol de los entes de vacunación acá en Argentina. ¿Qué conclusión me podés hacer respecto de lo que se habló y lo que se viene en este campo? Como vos resumís, me parece que todo giró en dos temas fundamentales. El primer día, lo que está ocurriendo y cómo de manera dispar o no sincrónica se viene trabajando en el levantamiento de la vacunación en algunos países de la región y en otros no, como Argentina, Paraguay y Uruguay. Y eso genera, sin ningún lugar a duda, un mapa de riesgo distinto que se está gestionando, que como dijeron las autoridades del SENASA, estamos trabajando para fortalecer aquello que hay que fortalecer de manera de tener un sistema más robusto por si ocurriera algún evento sanitario del otro lado de la frontera. Entendemos que, como se dijo también en el mismo Congreso, digamos, tiene una estabilidad epidemiológica en este momento la región realmente muy estable, y las probabilidades de ocurrencia de eventos son bajas. Pero la realidad es que, y nuestro sistema interno, a través de los entes y fundaciones y del sistema que lleva adelante SENASA, es robusto. Pero siempre hay cosas para fortalecer, y entonces digamos, es estratégico fortalecer la frontera, fortalecer la contingencia, fortalecer la vigilancia, asegurar una cobertura vacunal del 100% o cercana al 100%. Eso realmente es estratégico, y yo creo que se vio claramente en las exposiciones del sector tanto público como privado de los países vecinos. Tienen muchas cosas hechas, por decir, los deberes que se deben hacer para asegurar esta estabilidad epidemiológica para el levantamiento de la vacunación, y también tienen cosas por hacer. Eso creo que fueron bastante claros también en cuanto a algunos puntos que requieren fortalecimiento, como el establecimiento de un banco de vacunas, como los controles de movimientos entre las zonas con o sin vacunación. Así que bueno, eso genera, creo que fue bastante claro que aquellos países que están levantando la vacunación tienen trabajo para hacer, y aquellos países que tenemos todavía un sistema de vacunación, tenemos también cosas que fortalecer, y me parece que en eso fue muy clara las conclusiones de que cada uno tiene en este momento distintos objetivos y los estamos asumiendo. Y por otro lado, con respecto... Sí, perdóname. ¿Vos imaginás una Argentina que deje de vacunar a nivel nacional? ¿Imaginás algún periodo de regionalización? ¿Imaginás que en definitiva el 2023, 2024 van a ser años en los cuales va a empezar un proceso Argentina de dejar de vacunar? Yo creo que nos faltan conversaciones para definir eso, no lo define solamente el SENASA. Todo proceso como este debe ser
todo el país libre sin vacunación tiene sus pros y sus contras, como se dijo en el Congreso. Nosotros necesitamos hacer un trabajo profundo de análisis de costo-beneficio sobre digamos, los beneficios de levantar la vacunación, por supuesto, en términos claramente de mercados internacionales y demás. Yo creo que en la evolución que tengan los países que están levantando la vacunación también nos va a contestar muchas cosas con respecto a esto. Y por otro lado, también te comento que sí creemos, desde el programa de Fiera Aftosa, desde la Dirección Nacional de Sanidad Animal, que para realmente poder dar una discusión seria sobre si debemos o no avanzar hacia el levantamiento de la vacunación, debemos hacer un análisis de costo-beneficio y debemos hacer una planificación estratégica de medidas a adoptar para estar preparados para levantar la vacunación. Y eso genera un horizonte de unos años por delante. Claramente estamos estableciendo 2 años por delante para ver la evolución de los países de la región y para fortalecer, como yo te decía, algunas cosas que debemos fortalecer internamente. Hablamos de aseguramiento del 100% de la cobertura vacunal, hablamos del fortalecimiento de los entes y del sistema de los entes y fundaciones para mantener asegurando la vacunación, hablamos de vigilancia epidemiológica, hablamos de contingencia, hablamos de mejorar la notificación de sospechas de fiebre aftosa, que eso es algo que debe mejorarse a nivel regional, pero la Argentina también tiene que mejorar eso. Con lo cual, y la idea o los planteamientos que están habiendo sobre cómo podría ser el proceso de levantamiento de la vacunación, más que por zonas, tienen que ver con categorías. Digamos, el trabajo que se está haciendo, siempre, digo yo, basado en la ciencia y en lo técnico, tratando de tener argumentación y análisis de riesgo que se basen en lo técnico, tiene que ver con, para lo que es el sistema productivo de Argentina, tendría más lógica, y los movimientos que se producen entre las provincias por la comercialización, por el sistema productivo, entendemos que tendría más lógica por categorías que en vez de por zonas. Bien. Pero todo esto es empírico y, como te decía, no decide el SENASA el levantamiento de la vacunación, sino que todos tenemos que aportar las herramientas y las evaluaciones técnicas que tengamos que hacer para pararnos dentro de 2 o 3 años y ver qué es lo que hacemos. ¿Y cuál imaginás que va a ser el rol de los entes sanitarios? ¿Cuál debería ser en ese contexto el rol de los entes sanitarios? Y escucho mucho el tema de la palabra fortalecimiento de esos entes. ¿Cómo se fortalece a los entes, a esos 303 entes sanitarios que tiene el país? Bueno, a veces los controles son antipáticos, pero los controles del Estado, cuando el Estado encomienda a una instancia privada, en este caso los entes y las fundaciones, también ocurre en otras enfermedades con los veterinarios acreditados, cuando la parte oficial encomienda una tarea sanitaria, es muy importante que la parte oficial haga controles sistemáticos y muy serios. Eso fortalece a ambos, eso fortalece al sistema público-privado. Eso da confianza a los mercados que nos compran, a que tenemos un sistema robusto que, por un lado, el ámbito privado hace, digamos, esa tarea encomendada la hace de manera correcta y el Estado tiene, digamos, tiene un seguimiento sobre eso. En ese sentido, hay muchos controles que se ejecutan desde SENASA hacia los entes y fundaciones, pero nosotros, como te decíamos, creemos que hay una instancia para fortalecer, que es trabajar en estos controles de gestión sistemáticos de manera un poco más integral no solamente de manera regional de las oficinas locales hacia los entes y fundaciones, sino de una manera más sistemática. Y por otro lado te digo que eso requiere previamente, algo que no estaba contemplado hasta la fecha, que es un convenio claramente que establezca roles y responsabilidades. Eso sí es algo que tenemos que hacer. Acabamos de postergar la firma de convenios de acá el 1 de marzo del 2021, de manera de tener antes de la primera vacunación, de la primera campaña de vacunación del 2021, tener los convenios firmados. Y eso
yo insisto, robustece muchísimo al sistema y nos permite mostrarlo de manera tranquila a todos los potenciales compradores y también a nuestros consumidores, que hoy en día, como decía yo en el Congreso, cada vez la sociedad es más exigente y está muy bien que así sea. En cuanto a los nuevos roles, yo creo que también se habló mucho en el Congreso. Hablamos de lo que hace la vigilancia, la fiebre aftosa, todos estuvimos de acuerdo en los países de la región en que luego del levantamiento de la vacunación, la vigilancia es clave. Y la vigilancia activa es cuando se sale a buscar muestras para ver si hay circulación viral. Y la vigilancia pasiva es lo que decíamos de la denuncia de sospechas, ¿no? Y en eso hay muchísimo trabajo para hacer, y en eso el sector, digamos, los sectores de entes, de fundaciones, veterinarios acreditados tienen mucho, o veterinarios privados tienen mucho para hacer. También se habló de otras funciones que tienen que ver con la parte verde, digamos, que también ha aumentado mucho sus exportaciones, la Argentina en los últimos tiempos. Y también, yo decía, no hay que cerrarse a los bovinos, hay que ampliar las funciones de esos entes o fundaciones a enfermedades de otras especies. La producción porcina está creciendo muchísimo. Las enfermedades equinas requieren también de una, digamos, abordaje muy, muy global en todo lo que es el país, que es muy, muy amplio. Así que hay temas, bueno, el bienestar animal, la resistencia antimicrobiana, son temas transversales que cada vez más requieren de la certificación oficial y de un sistema público-privado de aseguramiento de esos temas. Así que creo que hay muchos temas ya definidos, se irán abarcando de a poco, pero creo que más allá del levantamiento de la vacunación, los entes y fundaciones deberían pensar en ampliar un poco, debemos consensuar en ampliar un poco los alcances. ¿Y los veterinarios privados qué rol juegan con los entes que, como vos sabrás, dependiendo de la provincia, tienen un vínculo más o menos cercano, pero cómo se trabaja el Estado para que todo el sistema, digamos, confluya en estas nuevas formas de trabajo? Bueno, nosotros estamos trabajando también con los consejos y colegios para darle una nueva figura, si querés, a lo que llamamos veterinarios acreditados, que son veterinarios privados a los cuales se les también encomienda una tarea específica. Nosotros tenemos idea de fortalecer el vínculo con esos veterinarios acreditados. Y también, como decíamos hace un rato, fortalecer ese sistema o robustecerlo. Cuando te digo de generar un vínculo distinto es involucrarlos en el sistema sanitario del cual están trabajando y están colaborando. Involucrarlos un poco más en su rol de, justamente, de veterinarios privados que tienen encomendada una tarea oficial y que tienen que ser parte de las discusiones, por ejemplo, si se está revisando un plan sanitario, esos veterinarios tienen que ser parte porque ellos pueden traernos el feedback de lo que está pasando a nivel terreno, ellos pueden decirnos, esto sí se puede aplicar, esto no se puede aplicar, esto veámoslo. Tenemos que tratar de, digamos, de reunir un poco más, como yo te decía, a estas partes privadas, si querés, de alguna manera, pero yo en el Congreso de Entes y de Fundaciones lo decía, los servicios veterinarios en su concepción más moderna abarcan a la autoridad veterinaria que es el SENASA, pero también a otras instancias que hacen a lo que es un objetivo de gestión sanitaria, por ejemplo. Y eso involucra a los veterinarios privados, eso involucra a los colegios y consejos. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de que hay un trabajo para hacer para mejorar esos sistemas, donde se encomienda la tarea sanitaria al sector, sea los veterinarios privados o en este caso los entes o fundaciones. Tenemos un caminito para recorrer. Hemos hecho mucho y hemos hecho mucho muy exitosamente, pero tenemos en un mundo y en unas sociedades muy, muy exigentes, tenemos que fortalecer ese vínculo, involucrarnos más ambas partes para trabajar de manera coordinada y con objetivos comunes.
Bien, Ximena, tengo algunas preguntas bien específicas en este nuevo contexto de pandemia. Vengo escuchando y participando de muchas cuestiones vinculadas a la seguridad alimentaria, seguridad agroalimentaria y demás. Y no sé si eso se vincula directamente con el concepto de trazabilidad. Si eso se vincula con una mayor trazabilidad, con el avance de la trazabilidad electrónica, si tiene que ver o no tiene que ver, cuál es la mirada que tiene el SENASA respecto de si va a ser una exigencia cada vez mayor o si sigue siendo una cuestión más vinculada con un avance tecnológico. Hasta el momento, si bien la trazabilidad es una herramienta más para asegurar procesos, generalmente tanto los consumidores o la sociedad como los compradores externos van al resultado, no van al procedimiento que lleva ese resultado. Entonces, finalmente, el mercado, tanto interno como externo, exige alimentos seguros, lo que se llama seguros. La forma en que se llega a ese alimento seguro lo establece cada país. Y en ese sentido, nosotros siempre decimos, no ha sido o no es en este momento la trazabilidad individual electrónica una necesidad o una exigencia que hayan generado cuando nosotros mostramos los procesos que tiene Argentina para asegurar alimentos seguros. Eso ha sido aceptado por todos los países compradores tal y como está. Bien. Que es la trazabilidad por rodeos y el tipo digamos, de trazabilidad que hay en plantas frigoríficas. De manera que el SENASA entiende perfectamente que la identificación individual electrónica es una herramienta muy importante digamos, que sirve para lo que es el sistema productivo de comercialización. Eso es claro. Y por eso hicimos una resolución donde se homologan ese tipo de identificación a lo que es el sistema informático de gestión de sanidad animal que tiene el SENASA, porque tampoco podemos dejar, digamos, porque si no uno desincentiva la utilización. Pero la realidad es que no es una demanda en este momento la identificación electrónica de ningún mercado, ni el interno ni el externo, ni es algo que nosotros vemos como fundamental para el cumplimiento de los objetivos sanitarios, que eso es lo que hace el SENASA. Con lo cual, así es como estamos, digamos. Quienes lo quieran usar, lo pueden usar. Hace poco tiempo, la primera empresa, hubo una primera empresa que ya se registró y ya puede emitir lo que son los dispositivos electrónicos homologados por SENASA. Así que, por lo menos está facilitado el camino para que quien lo quiera usar, lo pueda usar. Bien, Ximena, también mencionaste hace unos minutos el plan de brucelosis, hablando con los colegios y los consejos de veterinarios. Te diría que hay bastante consenso en cuanto a que, no sé cómo decirlo, pero digamos sí que se sentían más cómodos quizás con la normativa anterior, con algunas críticas respecto del federalismo y la delegación mucho en las manos de los productores respecto de la nueva normativa. No sé cuál es tu análisis al respecto. La realidad es que el programa de brucelosis, el plan de brucelosis tuvo que ser revisado porque por ahí los resultados que estábamos teniendo, digamos, hubo realmente en los últimos años, una gran mejora en lo que es la cobertura vacunal de las terneras. Y eso hace que entonces los niveles de prevalencia ya que existen tengan que ser abordados de otra manera. Ya la vacunación llega hasta cierto punto, digamos, a eso quiero decir. Si bien se ha mejorado muchísimo, llega hasta cierto punto. Entonces, la realidad es que la brucelosis bovina, hoy en día los veterinarios acreditados tienen un rol muy importante en la brucelosis bovina y eso es lo que quiero acercarlos para, por ahí acá hay malos entendidos y por ahí es muy importante que nos reunamos a través de los colegios y consejos con los veterinarios acreditados para que comprendan claramente el importante rol que tienen. La brucelosis, hoy en día tenemos aproximadamente cerca de un 12, un 15% de prevalencia entre rodeos. Eso quiere decir que hay más o menos de los establecimientos de cría un 12, un 15% de establecimientos que más o menos
o sea, más prevalencia o menos prevalencia, más casos con brucelosis o menos tienen en sus campos. Entonces tenemos que tratar de ir a ese objetivo. Entonces los objetivos de los planes se van renovando. Por eso, si alguien se sentía más cómodo con el plan de hace unos años, no es posible mantenerlo porque tiene objetivos distintos. No podemos seguir haciendo durante 30 años lo mismo, claramente. Igual, claramente, estamos tratando de escuchar a todos los sectores porque estamos tratando de actualizar lo que haya que actualizar del plan de brucelosis. Pero en el brucelosis hay una cosa clara. Nosotros tenemos un 12 y un 15% de establecimientos de cría con brucelosis. Por razones varias, porque Argentina mantiene porcentajes de preñez sin mucha evolución en los últimos años, y en eso es necesario que vayamos a las enfermedades que afectan la producción, y la brucelosis es una de ellas, porque obviamente es una zoonosis, y porque además hoy en día es una enfermedad traccionada por el mercado chino. Y la realidad es que el 80% de la carne que se exporta en este momento se exporta a China, y esa carne viene de todos estos campos. Y China exige que sean campos que no tienen brucelosis durante los últimos 12 meses. Entonces, como muchas veces nos ha pasado, los mercados exportadores traccionan y el SENASA es quien debe garantizar y firmar que esos establecimientos no tienen brucelosis. Entonces tenemos que trabajar entre todos, entre los veterinarios acreditados, entre el sector que le interesa en este momento, casi todos, muchos son proveedores China o potenciales proveedores China de lo que es digamos, el sector productivo de la ganadería de Argentina. Entonces, en definitiva, tenemos que seguir haciendo los chequeos en los establecimientos porque China exige establecimientos sin brucelosis. Y la verdad es que no estamos tan lejos, porque si bien un 15% parecería un porcentaje no tan bajo, pero la realidad es que identificando esos campos y haciendo saneamiento conseguiríamos que cualquiera podría ser proveedor China y cualquiera podría hacerlo sin ningún problema porque ya saneó la brucelosis. Entonces, uno entiende cuando muchas veces se habla, bueno, pero hacer el muestreo serológico es caro. Bueno, pero todo hay que contrastarlo con, ¿no? Si eso genera que la Argentina mejore sus índices productivos y eso genera sostener y dar credibilidad a un mercado como el actual, que es China, y otros que pudieran diversificarse también de países de la región, digamos, de países asiáticos que pudieran exigir lo mismo, porque generalmente exigen lo mismo que China. Bueno, la verdad es que tenemos que trabajar en eso, y tenemos que trabajar todos, no es digamos, algo que quiere hacer SENASA, es algo que debemos querer hacer todos y tenemos que seguir traccionando, y lo que sí tiene que hacer SENASA es exigir que los establecimientos cumplan con lo que pide China, y China pide que no tengan brucelosis. Así que, digamos, eso nos lleva a plantear, como decíamos hace un rato, objetivos nuevos, distintos, que la dinámica hace que se reconstruyan con cada nueva realidad, y hoy en día tenemos que identificar los establecimientos que tienen brucelosis a nivel de ganadería y tenemos que sanearlos. Ximena, otro programa que también depende de la dirección es el de Garrapatas, un programa histórico dentro del SENASA, un tema histórico dentro de la ganadería argentina, con múltiples visiones de los productores, de los veterinarios, de los programas. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo definís hoy lo que está trabajando el SENASA específicamente en el tema garrapata, incluso con muchos productos que se han utilizado muy mal en los últimos años, que se empiezan a publicaciones como la del INTA y vinculadas a ivermectina, conceptos de resistencia? ¿Cuál es tu visión respecto de la problemática? Mirá, eso la verdad que nos hemos estado moviendo mucho en estos 9 meses, haciendo reuniones varias, porque, como vos bien decís, la problemática tiene muchísimas aristas, tiene desde un tema geográfico de zonificación, de climático, de a dónde se distribuye el vector, tiene varias instancias de lo que es los usos de los tratamientos y sus usos, y tiene encima, bueno, provincias o zonas que han avanzado más o menos en el control, entonces tienen distinto abordaje. Bueno, la realidad es que eso genera que haya muchas también instancias que tienen voz en lo que son las decisiones y cómo vamos a seguir con el tema garrapata.
Y la realidad es que exitosamente estuvimos reuniéndonos, otra vez te decía, con los sectores, con los entes y fundaciones de cada una de las provincias que más, digamos, que más afectadas están por su ubicación geográfica. Escuchando las distintas visiones, viendo los distintos objetivos que tiene cada uno con los gobiernos provinciales, como te decía, con el INTA, que nos genera, digamos, que tiene un rol muy importante también en lo que es dar información técnica y de investigación con respecto a todo esto. Y la verdad que se han llegado a conclusiones muy, muy buenas. Se está trabajando, como te decía, y con la tranquilidad que cuando se trabaja sobre el consenso, que no es fácil llegar al consenso, no vamos a decir, si yo te dijera que estamos todos de acuerdo en el abordaje de la garrapata en este momento, no, la verdad que no, es un proceso, pero sí se ha trabajado mucho, se ha trabajado en un mapa de resistencia junto con el INTA, que eso es algo muy, muy importante porque eso es lo que te permite poder ver hasta dónde hay que intervenir o el Estado debe intervenir para evitar la dispersión de esa resistencia. Buenas prácticas ganaderas en el sentido del uso de los antimicrobianos, en este caso de los tratamientos para garrapata, combinaciones de baños inyectables, cuál es el mejor uso, y en eso es muy importante la extensión en un sentido, porque acá juega un rol importantísimo el veterinario privado y el productor en cómo utiliza ese producto, y ya no se trata de obligar a alguien, no obligar a alguien, acá se trata de concientizar de que si todos queremos llegar a un objetivo que es controlar la garrapata o erradicar la garrapata en algunos lugares, los tratamientos deben ser hechos de la manera que deben ser hechos. Entonces, la verdad es que se ha trabajado mucho, se ha trabajado muy bien, sobre todo en estas dos grandes, digamos, temas, que uno tiene que ver con un mapa de resistencia a los tratamientos y el otro tiene que ver con establecimiento de buenas prácticas de uso de esos tratamientos como para difundirlas y trabajarlas de la manera o socializarlas de la mejor manera. Hay mucho para trabajar, también se ha discutido sobre el rol de los entes y las fundaciones de estas provincias, de los veterinarios acreditados, así que la verdad es que se ha avanzado muchísimo y podríamos, calculo yo, que en un tiempo prudencial tener, digamos, los lineamientos de lo que van a ser los objetivos del programa de Garrapata a la nueva realidad que nos presentamos en muy poco tiempo. Y ya estamos trabajando en este mapa de resistencia, y ya estamos trabajando en estas buenas prácticas, y ya estamos trabajando con los entes y las fundaciones y con los gobiernos provinciales. Así que yo creo que se ha avanzado mucho en lo que se necesitaba, que es sentarse a discutir. Sentarse a discutir, ni hablar. Bueno, Ximena, también me mencionaste ya para empezar con las dos últimas preguntas, o tres últimas preguntas. Hablamos del tema de porcinos. La semana pasada también el área de prensa de SENASA comunicaba, ¿no?, que en un vínculo con la Asociación de Productores Porcinos, que viene creciendo ampliamente sus exportaciones, destacando este rol que tiene el SENASA. ¿Cómo ves vos toda la situación actual en cuanto a lo que puede ser el crecimiento? Me queda claro que tenés una visión respecto de que las fundaciones tienen que volcarse también un poco más hacia la actividad, pero desde lo sanitario, desde todo lo que se ha hablado en estos últimos meses respecto del impacto de las producciones porcinas en Argentina, la llegada de nuevos inversores que pueden ser del origen que sea, pero tarde o temprano van a llegar, porque Argentina es competitivo climáticamente, digamos, por cuestiones del alimento de los porcinos. ¿Cuál es tu visión respecto del potencial y cómo el SENASA se inserta en ese potencial de la actividad porcina? No sé si llamarla nueva, pero sí que daría la sensación de que está tomando un impulso cada vez mayor. Bueno, mira, en ese sentido, te digo como primera instancia que esta reunión que tuvimos con esta, no me sale en este momento, pero no es una asociación, es como una federación de productores porcinos. En primera instancia, decirte que es eso que se reúnan toda la cadena porcina en una única instancia que interactúa con los distintos actores, entre ellos el Estado, es una fortaleza enorme para un sistema productivo. La verdad, es una fortaleza enorme, porque es muy importante que la cadena esté sentada
en su conjunto y haya interlocutores, un solo o dos interlocutores, pero por toda la cadena, para sentarse frente a todos, en ello al Estado. Por otro lado, es claro el crecimiento que está teniendo la industria porcina, que está teniendo un crecimiento, ha tenido durante muchos años crecimientos sostenidos con algunos parates, pero bueno, y en estos 9 meses ha aumentado sus exportaciones de sus productos de una manera muy, muy importante. La realidad es que acá también tenemos un desafío importante, como yo te decía, y bueno, lo hemos visto con la famosa tanta discusión de las megagranjas o el proyecto de inversiones externos. La producción de proteína animal, entre ellas la producción de porcinos, puede acompañarse su crecimiento generando la normativa y generando los sistemas de control que aseguren un crecimiento que a su vez sea, digamos, compatible con defender el medio ambiente y compatible con defender el bienestar animal. Y en eso los servicios veterinarios o las autoridades veterinarias como SENASA cumplen un rol importantísimo. También se ha hablado mucho de lo que son las importaciones de genética o el traer, para mejorar, muchas veces para mejorar la genética de un país y producir más y mejor, es necesario incorporar genética externa. Y en ese sentido yo quiero transmitirles la tranquilidad de que Argentina es uno de los países que mejor estatus sanitario tiene con respecto a los porcinos, tiene un muy buen estatus sanitario, pero que más que es muy exigente con respecto a las importaciones, a lo que les exige a los países que le envían genética porcina. Y en esto a SENASA y al sector le ha producido muchos dolores de cabeza porque muchas veces somos, digamos, criticados por mercados exportadores dentro mismo de la región de Mercosur o mismo Europa, que hemos tenido últimamente algunas diferencias porque ellos están con algunos temas de peste porcina africana que ellos sostienen que sus medidas son suficientes para controlarlos y nosotros pedimos más. Entonces, en esto también, digamos, a gran escala, a mediana escala, como está ocurriendo ahora, o a gran escala, esas mismas condiciones se mantendrían porque la Argentina en su conjunto tiene que ser, digamos, tiene que resguardar su estatus sanitario y tiene que establecer lo que se llama su nivel adecuado de protección, que es hasta dónde voy a correr un riesgo importando de otros países que puedan tener otras enfermedades. Y ese hasta dónde voy a correr el riesgo ha sido consensuado entre el sector privado y el público desde hace muchísimos años. Entonces, y es alto, la verdad que las exigencias que pone el SENASA para los mercados que le quieren exportar en cuanto a productos porcinos es alto. Y así debemos mantenerlo, que el sector perfectamente puede crecer mucho y eso ser compatible con un resguardo sanitario de lo que se importa, siendo exigente con los países que nos venden genética porcina o productos porcinos, y también se puede hacer un crecimiento siendo exigente con las medidas que se les establece desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y del bienestar animal. Y se puede crecer perfectamente siendo compatible con eso y en eso estamos de acuerdo el sector y la parte pública. Así que creo que hay mucho trabajo para hacer, pero que se puede hacer garantizando luego para que a su vez Argentina pueda exportar, garantizando un sistema confiable para sus exportaciones. Y ahí, digamos, es un modelo a seguir todo lo que se ha trabajado en la parte avícola, por ejemplo, con la georreferenciación de las granjas, con los mapeos satelitales, con los planes de contingencia. ¿Es un modelo que el SENASA plantea seguir por ese camino? Exactamente. Mirá, con su plan sanitario, que esta asociación de porcinos, no es asociación, pero no me sale la palabra, ¿cómo? Ahora me voy a fijar bien cómo... Sí, por eso no me sale, pero en realidad ellos tienen un plan sanitario, un plan estratégico hacia dónde quieren llegar en cuanto a producción, en cuanto a sanidad, y la realidad es que eso es muy importante, que todos persigamos un objetivo en común y colaboremos, cada uno con su rol, por supuesto.
Pero por eso siempre digo que no hay que tenerle miedo a este tema de que el SENASA controla. El SENASA debe controlar para que el sistema sea auditable y para que el sistema sea vendible a un país que nos quiera comprar. Entonces, la realidad es que sí, claro, la producción avícola, que ha crecido también muchísimo y exponencialmente, es un modelo a seguir. Hace un tiempo se acordó entre el sector público y privado también el plan de contingencia para lo que es el tema de cerdos. Se trabajó de manera conjunta y hay nuevas herramientas también que aseguran mantener los mercados a los cuales exportamos a pesar de que tengamos algún evento sanitario. Todos conocemos lo que es la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal. Hoy en día hay herramientas como son la zona de contención, que es lo que está aplicando Europa para peste porcina africana, y los compartimentos, que en el tema avícola y en el tema porcino son un tema a trabajar, porque se pueden establecer compartimentos libres de casi cualquier enfermedad, y entonces esos compartimentos libres pueden asegurarse exportaciones sin depender tanto de otros eventos sanitarios. Estamos trabajando con el sector porcino con respecto al establecimiento de esas herramientas que ofrecen los organismos internacionales, que también se trabajan con el sector aviar, pero que permiten mejores negociaciones internacionales cuando uno va de cara a abrir mercados. De manera que, bueno, hay que aprovechar que es una cadena claramente en crecimiento y utilizar todas las herramientas disponibles desde los organismos internacionales hasta lo que vos decías mismo de georreferenciación. Nosotros tenemos un sistema de gestión sanitaria que se llama el CIGSA, que es muy robusto y que es, visto con buenos ojos por muchos países exportadores, a los que exportamos, perdón, de la región y de otros países, que debemos también utilizar para gestionar la sanidad animal, en este caso de las granjas porcinas. Así que tenemos herramientas y tenemos que utilizarlas. Ximena, ¿ves en algún futuro cercano el hecho de que se empiecen a exigir certificaciones de bienestar animal? Sí, la realidad es que el bienestar animal, como yo decía, es un tema, como yo siempre digo, es un tema que se impone en las agendas de los gobiernos más allá de las exigencias ya de los países. Antes hablábamos siempre de la exigencia de Europa y de cómo Europa estaba utilizando o podía utilizar el bienestar animal como una pararancelaria o como una exigencia que excediera lo que es la sanidad. Pero la realidad es que el bienestar animal hoy en día está impuesto en las agendas de todos los organismos internacionales. La OIE, como te decía, la Organización Mundial de Sanidad Animal, establece recomendaciones respecto al bienestar animal. Por ahora, casi en su totalidad en la parte de industrialización, o sea, sacrificio, faena e industrialización, no tanto en la producción primaria, pero la realidad es que es una cuestión hasta social hoy en día. Incluso te diría, las nuevas generaciones tienen una visión distinta sobre lo que es el bienestar animal y la exigencia sobre ese punto. A lo mejor lo que hay que hacer un poco también es unir posturas, ¿no? Porque hay como un fanatismo muy importante del bienestar animal, y entonces eso invalida totalmente la producción de proteínas animales. Y eso en realidad, como yo te decía, el desafío para mí más grande en este momento de los servicios veterinarios, en su sentido amplio, parte privada y parte pública, es establecer mecanismos donde la producción de proteínas sea posible, pero de una manera sustentable, donde el bienestar animal, la resistencia antimicrobiana, sean temas que se trabajen y que se garantice, se otorgue confianza al sistema para que se diga, bueno, esto se produce, y por supuesto el cuidado del medio ambiente, pero se produce de una manera que tiene ciertas medidas con respecto a eso. Así que me parece que en este momento vivimos un momento en donde hay mucho movimiento y mucha turbulencia, y mucha opinión con respecto a eso, que está muy bien. Y lo que hay que hacer es adaptarse a eso y reaccionar y tener resultados sobre eso.
Sí, mira, la última tiene que ver con los desafíos de la dirección. Ya para este año ha quedado claro, no tenemos en claro, a nivel personal, considero que el año que viene no va a ser muy distinto en cuestiones de poder salir, de poder volver a la vida tal como la teníamos previo a la pandemia, pero específicamente de la dirección, ¿cuáles son tus objetivos principales para lo que tiene que ver con el año 2021? Mira, nosotros estamos trabajando específicamente en lo que es el sistema de gestión sanitaria, en el SIGSA, como te decía. Uno de los objetivos es poder optimizar el uso del sistema de gestión sanitaria, para lo cual debemos primero hacer como un mejoramiento de ese sistema que tiene mucha información que arroja resultados que no son fiables en un punto porque tiene alguna información que hay que depurarla. En esto, y eso también es un trabajo que tenemos que hacer con los sectores, con los entes, con las fundaciones, porque es un trabajo donde debe limpiarse, decimos nosotros, de aquellos establecimientos que ya no tienen ganadería y han cambiado a la agricultura, digamos que todavía figura en nuestro sistema de base de datos y que en realidad no tienen o no tienen los animales o no figuran como digamos, qué sé yo, no figuran como engorde a corral y en realidad sí lo son. Entonces, para nosotros poder tomar decisiones, los sistemas de información sanitaria son muy importantes para la toma de decisiones, pero esos sistemas de información sanitaria deben fortalecerse para que nos permitan eso, información válida para la toma de decisiones. Por otro lado, también estamos trabajando y hemos comenzado el trabajo, como te decía, en lo que es actualizar las exigencias para las inscripciones de los remateferia y de los establecimientos de engorde corral. Esto también lo hemos hecho con los sectores involucrados, porque creemos que por ahí de caminar algunas normas vemos que están como alejadas de la posibilidad de cumplimiento, y entonces eso hace que haya muchos establecimientos que no se inscriben. Hablo de engorde corral específicamente, todos sabemos cómo ha crecido el engorde corral de alguna u otra manera, en alguna u otra etapa, pero la suplementación sabemos cómo ha crecido y queremos tenerla caracterizada porque hace a la toma de decisiones de gestión sanitaria, como yo te decía. Entonces estamos trabajando también en eso fuertemente. Tenemos que trabajar en el primer trimestre del 2021 en la firma de convenios con los entes y las fundaciones, porque eso va a mejorar el sistema de los entes y las fundaciones, y vamos a trabajar fuertemente en el 2021 también en lo que es esto que te contaba, ojalá lo podamos hacer presencial, de los controles de gestión, de poder hacer una visita sistemática y poder mejorar en ese sentido el sistema. Y luego, digamos, el acompañar a las distintas producciones, sea a las distintas producciones en su aumento de exportaciones. Hablemos de brucelosis bovina, vamos a trabajar la brucelosis bovina para acompañar el crecimiento de la exportación a China, y para que es una posibilidad muy concreta que China venga a hacer una visita de auditoría, tener un sistema mostrable, que se lo podamos y que seamos un mercado confiable para China. El trabajo en garrapata que venimos haciendo, el trabajo en el sector porcino que venimos haciendo con lo que es esto que te comentaba de compartimentación y todo lo que tiene que ver con acompañar el crecimiento de la industria. Lo mismo en aves, estamos trabajando en varios temas que hacen a la mejora de la trazabilidad y demás en cuanto al sistema de aves. Así que en cada una de las cadenas o de las especies tenemos un objetivo medio específico para 2021, pero más o menos esto es lo que estamos trabajando. Y como yo te decía, cortando transversalmente a todo, el trabajo con los sectores, con los colegios y consejos para mejorar el trabajo de los veterinarios acreditados o de los veterinarios de la actividad privada, los gobiernos provinciales, o sea, sentarnos a la mesa de discusión todos, discutir lo que tengamos que discutir, pero tratar de perseguir objetivos comunes, porque si no es muy difícil, el trabajo es mucho más arduo, la verdad que es mucho más difícil.
Tal cual. Bueno, Ximena, tenés, para ya cerrar esta entrevista, estamos charlando en este marco de los 18 años de Motivar con la directora nacional de Sanidad Animal, Ximena Melón, quien, como decíamos, tenés mucha experiencia en el ámbito internacional de la OIE con todos estos temas, y no sé cómo tomás este concepto de una salud, sobre el cual se ha hablado muchísimo, hace años que la OIE lo promueve, el SENASA incluso también, pero si considerás que en este momento en particular que estamos viviendo es como el punto más, como el punto más alto en el vínculo que estamos viendo y que se empieza a masificar, ¿no?, el concepto de una salud, y si crees que eso va a tener un impacto sobre los servicios veterinarios, un impacto favorable sobre el peso de los servicios veterinarios en los países. Sí, sin lugar a dudas. Cuando uno cree que, o aquellos descreídos que pensaban que el concepto de una salud era por ahí algo teórico, nos chocamos de frente con la pandemia de COVID-19 y nos obligó a trabajar de alguna manera. De todas maneras, creo que es un proceso, no es algo que se genera de un día para el otro. Los servicios veterinarios han trabajado más o menos, en algunos países más, en algunos países menos, de manera mancomunada con los servicios de salud humana, y bueno, han colaborado incluso en los diagnósticos de COVID en muchos países, y eso incluye a la Argentina. Nuestro laboratorio oficial de SENASA de Martínez está haciendo diagnósticos, pero como todo, es un proceso. Nosotros también desde SENASA hemos hecho protocolos, como te comentaba, para no solo para los que trabajan de SENASA en la industria frigorífica, sino también para el transporte, y esos han sido validados por salud y se han trabajado de manera conjunta, y eso es muy importante. Pero son procesos y todavía falta un largo camino para recorrer desde mi punto de vista para que podamos, como te decía, es un gran desafío. Esto de producir pensando en el concepto de una salud que incluye a la salud humana, pero también a la salud del ambiente, al ambiente en general, eh, necesita, digamos, ser internalizado en cada país y en cada producción, y eso va a llevar tiempo. Pero no debemos perderlo de vista, debemos tenerlo todos muy presente, porque es la forma en que tenemos que trabajar sin ningún lugar a dudas. Yo lo presentaba en el Congreso de Entes, el 70% de las enfermedades de los humanos son zoonóticas. Entonces, pensar que no están relacionados, la realidad es que no tendría ningún sentido. Pero son procesos, son cambios de mentalidades. A todos nos cuesta, digamos, estos cambios de paradigma. Así que hay que asumirlo como tal y hay que reforzarlo, reforzarlo, reforzarlo y hacer esfuerzos grandes, cada uno desde su lugar, para poder trabajar de esa manera. Bien, Ximena, te agradezco. Voy a cerrar formalmente la transmisión. Te voy a pedir que igualmente no nos desconectemos todavía, pero cierro entonces la entrevista formal que vamos a estar publicando en Motivar de noviembre con la directora nacional de Sanidad Animal del SENASA, Ximena Melón. Bueno, muchísimas gracias.